Nuestro grupo optó por el tema de la acidez del estómago, las secreciones gástricas, las estructuras y sus funciones. En cuanto a la macroestructura del estómago, podemos decir que es una región dilatada del tubo digestivo que se ubica justo debajo del diafragma en la cavidad abdominal. Recibe el bolo alimenticio que es macerado desde el esófago, y en el estómago es donde, mezclándose junto con los ácidos gástricos, se produce una mezcla líquida que se llama quimo. Cuando el estómago está vacío, el estómago colapsa hacia adentro, plegando su mucosa en pliegues longitudinales que se conocen como arrugas. Bueno, en cuanto a la microestructura, la imagen que ven a continuación es del estómago, la región fúndica, es un corte transversal y es posible reconocer el epitelio cilíndrico simple mucoso que reviste la mucosa del órgano, y también observar la existencia de criptas gástricas y el espesor del corión, donde claramente se puede observar las formaciones glandulares tubulares. La capa circular interna de la muscularis mucosae envía haces delgados de fibra hacia el epitelio que intercalan entre esas glándulas. La submucosa presenta numerosos cortes de vasos sanguíneos, tales como las arteriolas, las venillas, los capilares. Después la túnica serosa de escaso espesor, que cubre la superficie exterior del órgano, y también se puede ver la capa conectiva y el endotelio y mesotelio que la recubre. Bueno, aquí más o menos se puede ver lo que estábamos comentando. La siguiente lámina es la 48, que representa la mucosa del estómago, que también es un corte transversal, y bueno, se puede visualizar bien las glándulas fúndicas separadas unas de otras por un escaso corión interglandular. También se pueden observar las células principales o adelomorfas, basófilas, células parietales o delomorfas. También se pueden ver las fibras musculares dependientes de la capa interna circular de las muscularis mucosae, que colocándose entre los tubos glandulares se dirigen hacia el epitelio superficial, en cuya membrana basal se insertan. Las fibras de la capa externa longitudinal aparecen cortadas transversalmente, y estas son fibras musculares lisas, fusiformes, con un núcleo axial. Los vasos existentes en la submucosa se destacan en el revestimiento endotelial, formado por células muy bajas cuyos núcleos ovoideos o redondeados parecen flotar en la luz vascular. Los ácidos presentes en el estómago descomponen los alimentos. Por lo general, estos ácidos permanecen en el estómago, ya que una válvula bloquea su ascenso hacia el esófago, pero a veces esta válvula no funciona correctamente porque el músculo se debilita. La configuración interna de la mucosa gástrica comprende 4 capas: la serosa, muscular, submucosa y mucosa. La secreción de las células mucosas superficiales se describe como moco visible, dado su aspecto turbio. Forma una gruesa cubierta viscerogelificada que se adhiere a la superficie epitelial y la protege contra la abrasión de los componentes más ásperos del quimo. Su concentración alta de bicarbonato y potasio protege al epitelio del contenido ácido de los jugos gástricos. Las células de las glándulas gástricas producen este jugo gástrico cerca de 2 litros por día, que contienen gran variedad de sustancias, además del agua y de electrolitos. El jugo gástrico contiene 4 componentes principales: el ácido clorhídrico en una concentración que oscila entre los 150 y 160 milimol por litro, lo que imparte al jugo gástrico un pH bajo de entre 1 y 2. También convierte al pepsinógeno inactivo en la enzima activa pepsina. Dado que el HCl es bacteriostático, la mayoría de las bacterias que entran al estómago se destruyen. Algunas bacterias pueden adaptarse a pH bajo de los contenidos gástricos. La pepsina es una poderosa enzima proteolítica. Se forma a partir de pepsinógeno proveniente de las células principales por acción del HCl a un pH inferior a 5. MOC
Es una cubierta protectora ácida para el estómago secretada por varios tipos de células mucoproductoras. El moco y los bicarbonatos atrapados dentro de la cubierta mucosa mantienen un pH neutro y contribuyen a la llamada barrera fisiológica. El factor intrínseco es una glucoproteína secretada por las células parietales que se fija la vitamina B12. Esta es indispensable para la absorción de esta vitamina, lo cual se produce en la porción distal de línea. La mucosa gástrica se caracteriza por presentar pliegues paralelos al eje mayor del estómago. Dentro de secreciones gástricas hablaré sobre células y productos asociados a la generación de ácidos. Las células similares a las enterocromafines se localizan en la mucosa oxíntica en proximidad directa con las células parietales. Son capaces de autorreplicarse bajo la influencia de la gastrina. La histamina es el principal estimulador parócrino de la secreción de ácido. Es sintetizada en la mucosa gástrica mediante la histidina descarboxilasa en las células similares a las enterocromafines. La grelina es un péptido liberador de la hormona de crecimiento que ejerce múltiples acciones en la fisiología gastrointestinal como estimular la secreción de ácido y la motilidad gástrica, entre otros. Las células D están presentes en la mucosa antral y oxíntica y secretan somatostatina, que en el tracto digestivo es producida por células D, endocrinas y parácrinas, y nervios entéricos. Su efecto es inhibitorio, disminuyendo las secreciones endocrinas y parácrinas, el flujo sanguíneo y la motilidad. Las células G se hallan en la región antral del estómago y liberan gastrina. Esta es secretada por células G del antro gástrico. También se produce en el intestino delgado y páncreas. Es el mayor regulador hormonal de la secreción ácida. Estimula la secreción de ácido al unirse al receptor colecistoquinina de las células parietales y las similares a las enterocromafines. También desempeña una función crítica en la proliferación y organización fisiológica de la mucosa gástrica. Las células parietales tienen a su cargo la producción de ácido clorhídrico y pepsinógeno. La función de las células parietales no está regulada solo por hormonas y mensajeros parácrinos, sino que también por neurotransmisores de las neuronas entéricas. Bueno, las prostaglandinas son factores autócrinos que inhiben la secreción ácida estimulada por histamina y la liberación de histamina estimulada por gastrina. Bien, son generadas en el epitelio y lámina propia gástricos, siendo sus principales productores los macrófagos y las células endoteliales capilares. Después, TGF, alfa, factor de crecimiento transformado alfa, es un factor autócrino presente en las células parietales que inhiben la secreción gástrica. El péptido II es liberado postprandialmente, que es después de una comida, a través de células ileales y colónicas, inhibe la fase cefálica y gástrica, además se une a receptores de las células ILC e inhibe la liberación de histamina estimulada por gastrina. Otras secreciones es el pepsinógeno, que es secretado por las células pépticas y mucosas de las glándulas gástricas. Después, la secreción de ácidos dividida en 3 fases interrelacionadas. Una de ellas es la fase cefálica, que la imaginación o percepción visual de la comida estimula, es capaz de aumentar el estímulo vagal e iniciar la actividad gastrointestinal a través de oler, probar o tragar. Después tenemos la fase gástrica, que es producto del efecto químico de los alimentos y la distensión gástrica, y la fase intestinal, que es ante la llegada de alimentos hacia el duodeno y la primera porción del yeyuno. Esto va a provocar que se liberen varios péptidos hormonales, entre ellos la secretina, que produce la inhibición del ácido clorhídrico. Acá una imagen que explica lo que acabo de decir. Después la acidez, también conocida como reflujo gastroesofágico,
ocurre cuando el ácido del estómago regresa al esófago. Bien, hace esto porque el esfínter no funciona como debería. Después los síntomas, sensación de ardor en el pecho después de comer y puede empeorar hacia la noche, dolor en el pecho, dificultad de tragar, regurgitación de alimentos y sensación de tener un nudo en la garganta. Bien, por último la bibliografía y con esto terminamos.